Hemos invitado al estudio a Luis Miguel Caya, abogado y ex consejero regional de Moquegua en los tiempos de Martín Vizcarra allá. Doctor Miguel Caya, ¿cómo está? Fabricio, muchas gracias, muy buenos días, bendiciones a todos nuestros oyentes en estos momentos. Bien, preocupado, a ver, ¿cómo va este asunto? Preocupado por esta situación, nosotros hemos denunciado hace algunos días que el Jurado Nacional de Elecciones mantiene al señor Martín Vizcarra Cornejo en el padrón de afiliados del partido político Perú Primero de manera ilegal y de manera indebida. ¿Y por qué te digo de manera ilegal e indebida? Porque existe un fallo del Tribunal Constitucional, el 3760, en el expediente 3760 del año 2004, en el cual ha determinado claramente que aquel ciudadano que ha sido inhabilitado por el Congreso de la República, en atención a la Constitución y al reglamento de este Poder Legislativo, no puede pertenecer a una agrupación política. Es más, el propio Jurado Nacional de Elecciones, en una resolución que es la 94 ¿De cuándo? del 2023, Okay. te estoy hablando de hace muy poco, reconoce justamente que el señor Vizcarra se encuentra inhabilitado y en los considerandos justamente ha considerado el fallo del Tribunal Constitucional y determina el Jurado Nacional de Elecciones en el 2023 que el señor Vizcarra no puede ser fundador ni presidente del partido político porque tiene una inhabilitación. Pero, oh sorpresa, Fabricio, el Jurado Nacional de Elecciones se olvidó de excluirlo también del padrón de afiliados del partido político Perú Primero, dejándolo. ¿Y por qué es la importancia de dejarlo a él todavía como afiliado del partido político? Porque recuerda que en nuestro país, para tú ser candidato como presidente de la República o como vicepresidente, tienes que estar afiliado a una agrupación política. Entonces, si usted retira al señor Vizcarra, definitivamente lo deja sin opción a poder ser candidato a presidente de la República. Esa es la importancia, creo yo, por la cual el Jurado Nacional de Elecciones del señor Salas Arenas ha permitido que Vizcarra sea inscrito en el padrón de afiliados del partido político Perú Primero, contraviniendo la norma y contraviniendo el fallo del Tribunal Constitucional. A ver, voy a ponerme en el medio. ¿Cuándo ha sido el fallo del Tribunal Constitucional que ratificó la inhabilitación? En el caso de Vizcarra, Sí. Eso se ha dado en el año 2024. 2024, ok. ¿Cuándo ha sido la vez que se imprimieron los padrones? Okay, perdón, la última oportunidad para sacarlo a él. Vizcarra aparece en el padrón de afiliados desde el año 2022. Ok. En el año 2023, junio del 2023, es donde el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que haberlo, así como lo excluyó como fundador, como lo excluyó como presidente, también debió de haberlo excluido como militante del partido político Perú Primero, pero se olvidó de lo más importante, claro, y lo mantuvo en el padrón. Es ese aspecto el que le permite ser candidato. Y lo mantuvo en el padrón. Entonces, por eso es de que pues el señor Vizcarra recorre todo el país realizando campaña política diciendo que va a ser candidato a las próximas elecciones. Por eso es que nosotros exigimos al señor Roberto Burneo, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que cumpla con el fallo del Tribunal Constitucional y que retire inmediatamente al señor Vizcarra del padrón. Y este retiro, Fabricio, ojo, este retiro tiene que ser desde el momento que se cometió la falta. Es decir, el señor Vizcarra nunca debe de figurar como militante del partido político Perú Primero. Consecuentemente a ello, no podrá ser candidato presidencial, aún el fallo del Tribunal Constitucional le dé la razón, porque recuerda que está esperando un fallo del TC respecto a una de las inhabilitaciones que le ha dado el Congreso de la República. Entonces, creo que con esto zanjaremos el tema y Vizcarra no sería candidato presidencial definitivamente. Ya, ok. ¿Por qué no lo ha sacado Burneo? Burneo es el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Yo preguntaría por qué no lo sacó Salas Arenas, el jurado del señor Salas Arenas. Salas Arenas, yo no quiero afirmar nada, pero evidentemente estaba sesgado. El señor Burneo tiene pocos meses. ¿Por qué no lo ha sacado? El señor Burneo tiene pocos meses en la gestión. El día de ayer escuché en una entrevista... ¿O es que no se ha dado cuenta de que el señor permanecía ahí? El día de ayer escuché una entrevista donde el señor Roberto Burneo acepta justamente que existe un fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe que los inhabilitados por el Congreso de la República si pertenezcan a una agrupación política. Y ha señalado el presidente que el día de hoy
va a solicitar al Congreso de la República que le den la relación de todos los inhabilitados. O sea, estaba pasando piola Vizcarra. Estaba pasando piola. Si nosotros no denunciábamos, Fabricio, esta situación y no lo hacíamos pública, y lo cual te agradezco infinitamente por hacer público también esta situación, yo te aseguro que definitivamente el señor Vizcarra iba a pasar piola. Ayer lo hemos sacado en combate también. Por eso te digo, yo agradezco siempre el apoyo de la prensa que lucha contra la corrupción, que lucha contra estas irregularidades de los órganos electorales con la finalidad de hacerlo público, y gracias a esa presión mediática que se ha realizado el día de ayer, el señor Burneo pues ha señalado de que efectivamente el señor Vizcarra deberá de ser retirado del padrón electoral. Pero mientras no suceda eso, ya, Fabricio, eso es lo que te pregunto. Mientras no suceda puede eso, ser un farol, puede ser que esté diciéndolo para la galera nada más Burneo y piense igual que Salas Arenas. Por eso es que el día de hoy nosotros estamos ingresando un documento al presidente del Congreso de la República, al presidente de la Comisión de Constitución y también de Fiscalización del Congreso de la República, para que justamente ellos, como poder legislativo, cumplan con su función de control y exijan al Jurado Nacional de Elecciones en estos momentos de que dé cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional y sea pues el señor Vizcarra retirado del padrón de afiliados del partido político Perú Primero. Estamos con Luis Miguel Caya, abogado y ex consejero regional de Moquegua, hablando sobre esto, que el Jurado Nacional de Elecciones sospechosamente mantiene a Martín Vizcarra en el padrón electoral de su partido, en el padrón de militantes de su partido Perú Primero, pese a que nuestro expresidente Lagarto está inhabilitado políticamente, vigente. Pero ojo, Fabricio, el señor Burneo ha reconocido que el señor Vizcarra debe haber sido retirado del padrón. Sí. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas, integrado por Espinosa Valenzuela, Ramírez Chávarri, Sanginés Salazar, Oyarce Vicelli, han cometido omisión de actos funcionales. ¿Y eso es un...? Eso es un delito. ¿O es simplemente algo administrativo? Es un delito y merecen una denuncia constitucional del Congreso de la República. Entonces, nosotros en el documento que estamos poniendo también de conocimiento a algunos congresistas, estamos señalando que deben de hacerle la denuncia constitucional a estos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que no cumplieron con su función, no cumplieron con su deber, actuaron al margen de la ley, actuaron de manera ilegal. ¿Ese delito qué tipo de, o sea, cuánta pena, qué tan grave puede ser? Es una omisión de actos funcionales que usted puede decir, oiga, pero es algo simple. Un momento, estamos hablando de magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que no podían que han prevaricado, que han cometido prevaricato al actuar al margen de la ley. Y creo aquí, estimado Fabricio, de que deben de ser denunciados constitucionalmente, investigados y sancionados. Porque no podemos permitir, oiga, usted puede decir, bueno, pues se les pasó, se hicieron de la vista gorda. No, ¿sabes un momento. Santi, hagamos un reel de esto que acaba de decir y se lo vamos a pasar a los congresistas, a los que podemos pasar, a ver si tienen la iniciativa de hacerlo, ¿no? Presentar una denuncia constitucional, porque este es el momento para hacerlo. Si quieren arrinconar a gente como Salas Arenas y su gavilla, las condiciones son para que ahora se pueda hacer. ¿Y por qué, Fabricio? Porque creo de que los peruanos necesitamos órganos electorales honestos, transparentes, que actúen dentro del marco de la ley y que no beneficien absolutamente a nadie. Y lamentablemente hemos podido ver, en el caso Vizcarra por lo menos, de que están favoreciéndolo al señor Martín Vizcarra hasta el momento. Yo espero verdaderamente que el señor Roberto Burneo cumpla con su palabra, que ya siendo prácticamente las 11 de la mañana ya haya requerido al Poder Legislativo la relación de todos los inhabilitados por el Congreso de la República, inmediatamente cumpla el fallo del Tribunal Constitucional y el señor Vizcarra sea retirado del padrón del partido político Perú Primeros con anticipación al año 2022. Porque ese señor jamás debió de estar en el padrón electoral y consecuentemente a ello, estimado Fabricio, de acuerdo a las normas electorales que tenemos en nuestro país, el señor Vizcarra, al no tener afiliación política, no puede ser candidato a presidente constitucional de la República ni a vicepresidente. Podrá ser invitado seguramente, pero no podrá ser candidato, obviamente sumado a eso, las inhabilitaciones que tiene y la sentencia que se le viene en unos meses más por el caso Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Ok, digamos que lo quitan del padrón, ok, espero que así sea.
él, y digamos que no sé, pues, aparezca un milagro a favor de Martín Vizcarra y él pueda postular. Podría ya no postular a la presidencia, pero Porque ya no como está en el invitado padrón, podría ser al pero Senado. solamente senador o diputado, más no en la plancha Ya, presidencial. ahora, doctor, no cambiamos de temas, pero mantengámonos en el tema de Vizcarra, aunque ya no hablemos del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, queda la idea en la retina, e incluso hay algunas encuestadoras que lo dicen así, que todavía el señor Martín Vizcarra podría obtener una alta votación si es que fuera al Senado. Eso, primero, ¿usted cree que es verdad? Y segundo, si es verdad, ¿por qué? Si tan malo es, ¿por qué hay tanta gente que quiere votar por él? Mire, yo creo que a nivel nacional, Fabricio, ningún partido político ni ningún personaje político puede decir de que tiene más del 30% del electorado a nivel nacional. Sí. Ni siquiera el 15%, te aseguro. Ni siquiera el 15%. Entonces, el señor Vizcarra está a la misma par que otros personajes políticos. No quiero mencionar alguno de repente para olvidarme de otros, ¿no? Pero yo creo que lo que se está haciendo es solamente una fanfarria, ¿no? Es una publicidad engañosa como la que nos tiene acostumbrados el señor Vizcarra, y para eso pues ha contratado a este señor Maximiliano Aguiar, lo ha traído nuevamente desde Sí. Argentina Ya había trabajado con y él lo en en el lo pasado. tiene trabajando en esta campaña mediática que está haciendo a nivel nacional, estos TikToks no, circenses a los que nos tiene Sí. acostumbrados, forma parte pues de una campaña Le mediática. encanta el humo a mi tío Vizcarra. Entonces, Le encanta el humo, hace sus shows, sale con los influencers. creo que un poco más, Lo hace de manera despreciable incluso un a veces. poco más iba a salir ya en las carátulas de los espectáculos, porque a ese nivel está Realmente el señor si Vizcarra. pudiera, lo haría. A Yo ese creo que nivel sí. está Vizcarra. Vizcarra está en ese nivel, ¿no? En ese nivel circense, en ese nivel del espectáculo cholibudense que tenemos en nuestro país. Pero cuando hablemos verdaderamente de política, hablemos verdaderamente de datos, de cifras, usted desnuda al señor Vizcarra y se da cuenta de que fue uno de los gobiernos más desastrosos que hemos tenido en toda la República de nuestro país, con el pésimo manejo de la pandemia, con actos de corrupción que todavía no están siendo investigados y los que están siendo investigados muestran claramente que el señor Vizcarra es un ladrón, es un corrupto, con la disminución el manejo económico de nuestro país, con el incremento de la brecha social, es decir, en cifras macroeconómicas el país se ha ido a la debacle cuando Vizcarra condujo el país. Entonces, por eso es que Vizcarra no quiere entrar a ese debate técnico, a ese debate político, porque verdaderamente se desnuda un gobierno desastroso y se demuestra la incapacidad, la ineptitud y la corrupción, que son, creo, los principales pilares de una gestión de Martín Vizcarra Cornejo. Y lo que él tiene que hacer es estos TikToks. Y frente a esos TikToks, lo que él simula es pues de que efectivamente tiene el apoyo y el respaldo de la población. Hace algunas semanas atrás, estimado Fabricio, Martín Vizcarra ha estado visitando Mollendo y Camaná, en la región Arequipa, y usted ha podido ver allí de que madres de familia, de que mujeres le increpaban y le decían en su cara corrupto, ladrón, sinvergüenza, por haberse vacunado. Ese es el verdadero pueblo peruano, no pues los militantes seguramente pagados o aficionados que aparecen en los TikTok y que demuestra Vizcarra, sino la población que verdaderamente le dice las verdades al señor Martín Vizcarra Cornejo cuando recorre todo el país. Ahora, ¿cómo está su situación penal? ¿Qué tan cerca ¿Realmente está cerca de prisión? Lo ha dicho Rafael Vela, y creo con un nudo en la garganta en esta conferencia de prensa, de que se viene una sentencia condenatoria, ¿no? Y de que el Ministerio Público está augurando justamente que ese sea un caso emblemático para el equipo especial. ¿Condenatoria de cuántos años? El Ministerio Público ha pedido más de 15 años, Fabricio, y una reparación civil de 4.600.000 soles. Y yo creo que mínimamente a Vizcarra le van a dar 13 años. 13 años, mínimamente. Pero que se pueden convertir. ¿Hay beneficios ahí? No, recuerda que ahí ya no hay beneficios. O sea, son 13 años completos. 13 años completos. ¿Qué edad tiene él? Él en estos momentos debe de bordear los 65 años. O sea, estamos hablando de casi 80 años. Cuando sale. Casi la edad de PPK, ¿no? Cuando fue electo presidente de la República. Por eso es que le digo, Vizcarra lamentablemente, Fabricio, y tienes que sumarle allí
los demás delitos que se le vienen, los demás procesos que se le vienen, la presa Chirimayuni. Ya, ¿eso se suma o y simplemente va se pone sumando, la pena mayor? Va sumando, Fabricio. De acuerdo al nuevo marco legal que tenemos, las denuncias por actos de corrupción de funcionarios van sumando. Vizcarra, mi estimado Fabricio, lamentablemente va a pasar sus últimos años de vida en la cárcel, si es que no fuga del país. Porque yo vuelvo a decir, esta campaña de mediatización, esta campaña tan alejada de las elecciones, solamente tiene un fin, que es victimizarse a nivel nacional, decir que es un perseguido político y en el momento indicado pedir un asilo político en alguna embajada amiga que le pueda dar la mano, le pueda brindar la mano y luego tener pues una buena cantidad de diputados y senadores que le permitan tener un manejo en el próximo Parlamento Nacional. Pero creo que eso debemos evitar los peruanos. Y para esas situaciones justamente nosotros estamos acudiendo a la legalidad, nosotros estamos acudiendo a el marco constitucional que tenemos y por eso es que estamos exigiendo al Jurado Nacional de Elecciones de que cumpla con el fallo del Tribunal Constitucional, de que excluya al señor Vizcarra como militante y consecuentemente a ello no lo permita ser o no le permita ser candidato presidencial en las próximas elecciones generales. Gorriti también debe estar llorando un poquito, ¿no? Mire, el señor Gustavo Gorriti, yo lamento mucho, verdaderamente. No sé qué tanto miedo le tiene el Ministerio Público, no sé qué tanto miedo le tiene el Poder Judicial. Nosotros hicimos la denuncia en contra del señor Gustavo Gorriti, en contra del señor Belabarba y en contra del señor José Domingo Pérez por haber hecho este cerco criminal al señor Vizcarra, al señor Alan García, al expresidente constitucional Alan García, haber prácticamente negociado con información que tenía el equipo especial, que le daba al señor Gustavo Gorriti, y después cuando el señor Belabarba iba a ser cambiado, Gustavo Gorriti, según las declaraciones de Villanueva, tuvo que hablar con Zoraida Ábalos para mantenerlo en el cargo a Belabarba. ¿Por qué te lo digo? Porque ayer, la verdad, escuché yo admiro mucho la inteligencia que tiene el doctor Humberto Abanto. Creo que todos más o menos entendemos que es un hombre inteligente, ¿no? No estoy de acuerdo con algunas cosas que él sostiene, pero mayormente sí. Y ayer la pintó clarita cuando habló de Gustavo Gorriti en Canal B de mi buen amigo Baella. ¿Qué cosa es lo que dijo? Dijo que Gorriti tiene una prerrogativa especial que no tiene ningún otro peruano. ¿Te parece si lo escuchamos? Ponte los audífonos y lo escuchamos. Adelante. Tiene inmunidad absoluta en el Perú. A quien no lo puedes tocar. No, se llama Gustavo Andrés Gorriti Elenbogen. Él goza de inmunidad absoluta. No puede ser investigado, no puede ser cuestionado porque soy el emblema de la prensa. No, señor. Usted no está siendo investigado por su actividad periodística. Usted tendría que ser investigado para ver si en realidad ejerce control sobre un organismo del Estado sin que tenga el deber de responder por sus acciones. Eso no es investigar a un periodista. Eso es investigar a un activista que se disfraza de periodista. Hay una inmunidad absoluta, es la inmunidad caviar. Tú puedes cometer el crimen que quieras. ¿Tu opinión? Lo que dice el maestro Abanto es verdaderamente cierto, y es a donde iba Fabricio. Frente a la denuncia que nosotros le hicimos al señor Gustavo Gorriti, el Poder Judicial, el Ministerio Público, jamás requirió el levantamiento del secreto de comunicaciones del señor Gorriti. Jamás solicitó el levantamiento de comunicaciones del señor Belabarba y del señor José Domingo Pérez. Por eso es cuando dice nuestro buen compañero Humberto Abanto que es el más protegido del Ministerio Público, está en lo cierto. ¿Y por qué? Porque el propio abogado de IDL, lo recordarás, el señor Carlos Rivera, confirmó que Gorriti llamó a Pablo, él mismo lo confirmó, que llamó a Pablo Sánchez, que entonces era el fiscal de la Nación, para ordenarle que el fiscal Rurush, ¿te acuerdas?, detenga una diligencia. O sea, a ver, ¿qué periodista hace eso en cualquier lugar del mundo que llama al fiscal de la Nación a decirle, oye, deja de chambear? Pero no solamente detiene diligencias del Ministerio Público con el fiscal de la Nación. No solamente no se le puede hacer el levantamiento telefónico o el levantamiento bancario, sino que a Gustavo Gorriti en estos momentos goza de una impunidad superior inclusive a la de Vizcarra. Pero, estimado Fabricio,
recuerda que en el caso Cuellos Blancos hay miles de horas, miles de conversaciones que no han sido puestas a la luz. Pregunto yo, ¿no será acaso que Gustavo Gorriti tiene esos diálogos que dicen que están perdidos? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Por qué la inmunidad absoluta y casi divina que tiene ese señor? Y que ese manejo, ese control que él tiene de esas comunicaciones, de esos diálogos que no conocemos todavía los peruanos a través de los medios de comunicación, le da la posibilidad de poder coaccionar al Poder Judicial, coaccionar al Ministerio Público y gozar de esa impunidad con la que está teniendo, esa prerrogativa de llamar al fiscal de la Nación, claro, esa prerrogativa de llamar la atención a algún fiscal algún fiscal que lo está investigando y diga, a mí usted, señor, no me hace el levantamiento de secreto de comunicaciones. Por eso creo yo, estimado Fabricio, de que debemos de cambiar las normas en nuestro país, pero sobre todo debemos cambiar la clase política. Esta clase política a la cual nos ha llevado Vizcarra con esta famosa ley pues de que no haya reelección de los congresistas, ha permitido que justamente los congresistas que verdaderamente hacían cuestión de Estado y que verdaderamente velaban por las normas, por el cumplimiento de las normas en nuestro país, no puedan ser reelectos. Y tengamos hoy este Congreso de la República que verdaderamente da pena, un Congreso de la República donde los congresistas tenemos a los famosos niños, tenemos el caso, mire usted, de Susel Paredes, que utilizan el cargo para beneficiar a la familia, a la esposa. Entonces... a propósito, discúlpame, para ir terminando, al pervertido ese que trabajaba con Susel Paredes, que se hacía pasar por mujer, lo han sentenciado a cadena perpetua. Si hubiesen tipo... 2 cadenas perpetuas, también deberían haberse dado por haber hecho lo que ha hecho. No, tocar a los pequeños. Y la sinvergüenza acá también es Susel Paredes, que yo te apuesto, sí, ella ha salido, cual caradura se va a presentar a la reelección o se va a presentar como candidata al Senado. Entonces, ella fue la que le dio cabida a ese pervertido ahí adentro. Imagínate ese tipo de personas tenemos hoy en el Congreso de la República. Por eso es que yo considero claramente que tenemos una crisis política en nuestro país, sí, una crisis política de la cual debemos de salir inmediatamente y que va a permitir, una vez que salgamos de esta crisis política, que verdaderamente el Congreso de la República haga control político. Y el control político hará que el señor Gustavo Gorriti no goce con esa impunidad, que el señor Gustavo Gorriti sea investigado, que el señor Gustavo Gorriti sea allanado, porque eso es lo que debe de hacerse en nuestro país. Y yo te aseguro, estimado Fabricio, que cuando se allane IDL, vamos a encontrar absolutamente situaciones que nos van a decir por qué tanto control de Gustavo Gorriti al Poder Judicial, por qué tanto control de Gustavo Gorriti con el Ministerio Público y por qué tanto control de este señor Gustavo Gorriti en toda la política peruana que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Fabricio. Ahora de regreso a su casa, cuando esté manejando, le invito a que siga en la sintonía de Betel Radio, porque viniendo de entrevista vamos a hablar sobre lo que ayer ha dicho tu tío Trump en el Congreso. ¿Lo has visto? Está on fire Trump, ¿eh? Ha hablado... Quiere Groenlandia, le ha declarado, ahora sí le va a mandar un infierno a los de Hamas si no liberan a los rehenes. Ha hablado de recortes de impuestos, le ha dicho en su cara a los demócratas lo que son. Ha felicitado a Elon Musk por la excrescencia que se ha encontrado, más de 60 billones de dólares malgastados en cosas que ni siquiera se entiende qué cosas son. Te invito a que sigas en la sintonía. Por supuesto. Y bueno, y te vamos a invitar, por supuesto, seguido para seguir hablando de Gorriti, que es un tema que da para largo. Gracias. Muchas gracias, Fabricio.